Bienvenidos al Abanico Panorama de Fe, gracias por estar del otro lado, allí quizás en su casa, en su negocio, donde nos permiten ingresar a través de la pantalla de Canal 3 de Pinamar y por supuesto a cualquier dispositivo, sea a través de su celular, de su tablet, porque también salimos a través del canal de YouTube como Iglesia Emanuel Pinamar. Nuevamente aquí ingresando con una temática, pero antes presentamos al equipo del Abanico Panorama de Fe. Hoy ya con nosotros, luego de su viaje, luego de este Congreso Internacional en Chapadmalal, nos referimos al pastor Carlos Ciambarlani. ¿Cómo está? Cecilia, bien, bien. ¿Qué tal el viaje? Bueno, no es solamente un viaje, sino es la participación de una convención, ¿no? ¿No es cierto? Y tan importante que es anual, y ese, bueno, para mí es algo intransferible, como pastor. Pero el equipo funciona. Lo que siempre me gusta decir, cuando hay un equipo, a lo mejor puede faltar una de las piezas del equipo, pero no falta el equipo siempre está. Eso es bueno. Mañana te puede pasar a vos o cualquiera de los nuestros y el equipo sigue funcionando. Y eso es lo importante, hablar en equipo y transformar todo un tema como el que, por ejemplo, hoy queremos tocar y hablarlo en equipo. Y creo que ahí se está consustanciado el mensaje que queremos trasladar a través de las cámaras a la gente. Por supuesto, que en un ratito nada más les voy a decir el título del programa del día de hoy, que también tiene que ver con este encuentro multitudinario de gente de todos lados del país y también del mundo, pero eso en un ratito. Primero lo vamos a presentar a Ariel Albarracín, también integrante del Abanico. ¿Cómo estás, Ari? ¿Cómo andas, Cecilia? Muy bien. Bienvenido. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros aquí... Otro programa más, siempre tan, digamos, con este abanico tan importante, ¿no? De lo que es el panorama de la fe, las noticias. Vos sabés, discúlpame, estando en la convención, la gente que nos ve, bueno, saludos por a YouTube, todos. en la convención, bueno, ustedes saben, pero se lo tengo que decir a la gente, viene gente de todo el país, aún fuera también del país. Y esto de la tecnología, que lo estoy aprendiendo con ustedes yo en estos últimos tiempos, que nos puede transportar de la nada, vaya a saber hasta dónde. No, lo miran atemporalmente. Claro. Entonces muchos pastores y colegas me felicitaban, ¿no? Porque ven el programa, porque les gusta la temática y les gusta eso de hablar en equipo, ¿no? Qué lindo. La verdad que un dato que yo quería decirlo para que también la gente pueda entender, y nosotros también, la importancia de hacer el trabajo que hacemos en función de ese equipo, ¿no? Por supuesto, y le mandamos saludos a todos aquellos que nos ven a través del canal de YouTube, también acá en la pantalla Canal 3 y también Canal 30 en la grilla de Telpín. Por supuesto, agradecerles a todos aquellos que hacen posible que este programa esté al aire y que podamos ingresar, obviamente, a donde ustedes nos permitan y en cualquier horario. Bien lo dijo Ariel, esto es atemporal, pueden ingresar a través de nuestro Facebook, que es MCIM Emanuel Pinamar, también a través de nuestro canal de YouTube. Y también, bueno, en un ratito vamos a estar compartiendo algunas redes sociales y también algunos programas de radio que también tenemos la posibilidad de llegar. ¿Por qué? Porque tratamos temas de actualidad que quizás nos atraviesan como iglesia, nos atraviesan como familia, nos atraviesan como padres, como cualquier ciudadano. Y el tema del día de hoy es un poco complicado. Y yo decía, ¿cómo lo encaramos? Unánimes en la unidad. Y yo decía, tiene mucho que ver, porque en esta convención, que bien lo dijo usted, pastor, hay gente que viene de todos lados del país, viene gente de Europa, viene gente de Estados Unidos, viene gente de todos lados. ¿Y cómo hacen para estar unidos? Porque cuando hablamos de unidad es complicado. Claro. Bueno, nosotros estamos viviendo en la sociedad y lo venimos reiterando de hace ya un largo periodo de tiempo, y no de ahora, hace muchos años, en una manera distinta de vivir en esta sociedad de mucho consumo. Y digo consumo en todos los aspectos. Un país disociado en ese aspecto. Entonces, cuando vamos a hablar de la unidad, es un tema, no digo que sea espinoso, porque no lo es, al contrario, debe llegar a ser una bendición, como decimos los cristianos, para todos nosotros. Y cuando digo nosotros, hablamos del país, de la tierra donde estamos viviendo. El hecho es que hablar de unidad tiene que ver con un trabajo, hablar de unidad, y de eso vamos un poco a generar el diálogo en este momento. Tenemos que ponderar la unidad. Nosotros necesitamos estar más unidos, ¿no? En los últimos momentos del país nos hemos prácticamente desayunado en el inicio de este año con problemas que ya es de público conocimiento, que pareciera destacarse tanto esa disolución entre las personas. Tal cual. Hablaban, ¿no? De grietas, divisiones. Entonces la sociedad, ahora algunos que apuntan a favor, otros que no, en medio de la justicia, hay un combo de cosas que nos permite pensar que hay que, permítame la expresión campera,
hay que laburarla y mucho a la unidad. Y cuando vamos a hablar de la unidad, porque es el centro del programa, tenemos que hablar de otra palabra que parece sonar igual, pero que es el acuerdo para la unidad, que es la palabra unánime. Es decir, tengo que estar de acuerdo, aunque acá somos personas que pensamos distinto, pero tengo que ponerme de acuerdo entre nosotros, entre los argentinos, para lograr una tan deseada y anhelada unidad que es espiritual, y vamos a destacarla en principio. Por supuesto, y cuando hablamos también de unidad tenemos que referirnos, bueno, yo leía, ¿no?, significados que habla de un número natural, ¿no?, de uno, un número que quizás es múltiple con todos, y eso es lo que tenemos que lograr. Cuando hablamos de unidad, hablamos de que no hay individualismo. Exacto. De que tenemos que buscar un bien común, y qué difícil es justamente porque todos tenemos quizás creencias diferentes, tenemos familias diferentes, tenemos historias diferentes. De hecho, veníamos hablando fuera de aire hasta cuadros de fútbol, partidos políticos. Yo, por ejemplo, no soy de ningún cuadro de fútbol, si hablamos en fútbol. ¿Usted? Bueno, pero vos fíjate, mirá, ya que me das pie, sí. Hasta el año pasado, en el torneo argentino, ya que sacaron el público visitante ya hace unos cuantos años, o no mucho, pero no menos de 4 o 5 años, decidieron, la AFA decidió con el Ministerio de Seguridad que solamente las parcialidades locales iban a llenar los estadios. Entonces un día Boca jugó mal y se pelearon entre los mismos plateístas de Boca. Entonces, ¿dónde está la unidad? Claro. Porque una cosa es la aglomeración, se puede estar juntos y no estamos hablando de unidad. Tal porque cual. sacaron los visitantes para que no se peleen y se peleen entre los compañeros. Claro. Entonces, me explico la distancia entre estar aglomerado a generar el vínculo que es la unidad. Es todo un tema que vamos a desarrollarlo bíblicamente. Por supuesto, y bíblicamente, y también con lo que tiene que ver con la actualidad, podemos estar de acuerdo con un mismo objetivo, con una misma cuestión que queremos encarar, para bien o para mal. Sí, claro. ¿No es así, Ariel? ¿Podemos estar de acuerdo si vamos, no sé, a las cuestiones de actualidad en diferentes situaciones? Vamos a las cuestiones bíblicas, por ejemplo, el Salmo 133 dice: mirá cuán bueno y delicioso es adorar a los hermanos juntos. Y me hacía acordar un poco también de lo que hablábamos hace unas horas atrás en la radio. Hablábamos del rey Asa, que él decidió, digamos, tomar a Dios, descartar todo lo que estaba fuera de Dios, o sea, todo lo que adoraban que no era de Dios, y después cuando llegaba el enemigo, el pueblo clamaron juntos. Se apoyaron. Se apoyaron todos juntos en Dios. Y se enfrentaban nada más y nada menos que un enemigo tan grande como el rey etíope Sera, ¿no?, que venía con un ejército de 1.000.000. Impresionante. Y bueno, fueron abatidos, digamos, por el ejército del rey Asa. Ahora, si vemos en la sociedad, y el modelo de Dios es que quiere que estemos todos unidos, el modelo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero bueno, vemos una sociedad fracturada, dividida, por diferentes cuestiones socioculturales. Si bien el mundo está cada vez más globalizado, hay que ver para qué se globaliza, ¿no? Hay que ver qué tan bueno es esa globalización y en qué uno se une, en qué uno está, digamos, en armonía con el otro, si es bueno o es malo, ¿no? Interesante. Ahí está el punto. Hoy por hoy las redes sociales nos pueden transmitir cosas buenas como cosas malas. Hace poquito, y se estaba llevando a cabo un juego, el rompecráneo, creo que estábamos hablando del bloque, que saltan 3 chiquitos y descuidados del medio, con la pierna, digamos, que apunta al chiquito, lo hacen tropezar y cae de espalda. Y lleva un fallecido. Bueno, esas cosas se masifican y no son buenas que se transmitan, digamos. Entonces, en ese sentido la unidad no es buena. La masificación no es buena. Pero podemos ver el caso que de un hecho lamentable, como fue el caso de Fernando, que es un hecho tan reciente, pero que toda la gente salga a la calle, ¿no?, a reclamar justicia. Y bueno, también ahí todos juntos estaban unánimes ahí en la plaza. No con un sentido de hecho, en diferentes ¿no?, puntos del país, ¿no?, que se unieron con un mismo reclamo. Hasta aquí en Pinamar hubo una manifestación importante. Exacto. Y no desde un punto de vista espiritual, sino desde un punto de vista de derecho. Sí, sí. De lo que están reclamando es algo que corresponde, ¿no? Que sus hijos, y cada uno de nuestros hijos, yo no tengo hijos todavía, ¿no?, pero que estén seguros, que no porque el del otro lado tenga una condición X, tenga derecho a venir y lastimarlo. Bueno,
en eso está bueno también la unidad. El asunto es, antes de la unidad, es cómo ponernos de acuerdo para lograrla. Porque el tema, la unidad es el eje central de la charla, y cuando hablamos de unidad, hablamos de algo tan solemne. Porque aquí no le agrada el tema, como cuando hablamos de la paz. Y dice la Biblia, cuando hablen de paz, la paz no va a estar. Pero cuando mencionamos paz, es lo que todos deseamos. Paz en el trabajo, en la escuela, en el hogar, pero a veces estamos disociados con ella. Cuando hablamos de unidad, y es lo que el tema de esta noche, es ser unánimes. Y yo quiero leerles un texto para discutir esto, para conservar por lo menos la charla, porque el tema es, tenemos que ponernos de acuerdo, no entre los que estamos acá, sino toda una nación, como mencionaste hoy en el caso de Asa, se pusieron de acuerdo, llevó tiempo. Si lo leímos hoy en la radio, o cuando lo leímos, lo vemos ahí escrituralmente y hay una chance de 2 renglones nada más en el pasaje. Pero ¿cuánto tiempo debió haber abordado esos 2 renglones? Todo un tiempo, tuvo que generar una conciencia, el sentido común. Hay muchas cosas que obran en eso para instalar el acuerdo. Entonces, miren lo que dice en cuanto a lo que es unánime, que unanimidad significa acuerdo, es ponernos de acuerdo. Hay muchas cosas que en Argentina debiéramos primeramente ponernos de acuerdo nosotros, como ciudadanos comunes, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice esto en cuanto a la unanimidad. En el capítulo 1 de Filipenses, verso 27, el apóstol Pablo reza lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, nos dice a nosotros, a los seres humanos, a la iglesia, si se quiere, por supuesto, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, estar firme, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Usó la palabra un mismo espíritu y luego usó la palabra combatir. Significa de que vamos a tener que ponernos de acuerdo en medio de tantas batallas, en medio de tantas discusiones, en medio de un combate, si querés, entre comillas, pero combate al fin. ¿Qué significa? Un acuerdo donde también se establece los parangones de la discusión, pero hasta llegar al acuerdo. Entonces está bueno lo que pasó ayer en el Congreso, en la plaza, lo que ha pasado acá también, en algunos lugares, o lo que se discute a veces en Congreso por diferentes temas, Cecilia, distintos temas, pero vale la discusión hasta encontrar el acuerdo. Hay que buscar el acuerdo, es bíblico, para lograr la unidad. Es bíblico, y hasta me recuerdo al propio Martín Fierro, ¿no? Que decía, si entre ellos se pelean, los devoran de afuera. Los devoran de afuera. Y si vamos al término también bíblico que habla acerca de esta unión, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, ¿no? El Señor, podemos emprender nuestra oración y saber que Él nos va a escuchar, pero ahí decía usted el trabajo que tenemos que hacer, de ponernos de acuerdo. Sí. A veces nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, no podemos ponernos de acuerdo, no podemos tener las ideas en claro. ¿Cuánto más trabajo deberíamos hacer si queremos ponernos de acuerdo con un grupo? A ver, los que somos mamás, ya hablamos de los grupos de WhatsApp, por ejemplo, ahora que vienen las clases. Ponernos de acuerdo para lograr la unidad. No es la unidad para ponernos de acuerdo, es ponernos de acuerdo para lograr otro que es importante, que es la unidad, nada menos. Ahora, yo tomo lo que alguna vez usted nos comentaba o nos enseñaba. Una cosa es que estén juntos, pues pueden estar conglomerados. Aglomerado, claro. Y otra cosa es que estén juntos y unánime en el mismo espíritu. Que el principal promotor de esto, y si vemos la palabra, es Dios. Y ustedes fíjense que en todo el entorno de la sociedad, en los parlamentarios y los gobiernos y tantas otras cosas, y aún sociólogos, no dan con la tecla. No. O sea, uno aspira a esos consensos y no dan con la tecla, porque la unidad, y vamos a verlo después, es espiritual. Tal cual. Pero antes tenemos que ponernos de acuerdo. Y el acuerdo exige, entre comillas, ciertas peleas, que hablo de discusiones. Bien, hablaba un filósofo, Aristóteles, que decía, el hombre es un politicón, es una persona que convive, está en sociedad. Es decir, que no podemos vivir solos. Totalmente. A veces sí somos individualistas, sobre todo aquellos que dicen, bueno, pero soy hijo único, estoy acostumbrado a arreglármela solo. Pero acá no estamos hablando de individualismo, tenemos que dejar de lado. Totalmente. Y por algo la Biblia dice en San Juan 15:15, separado de mí, nada podemos hacer. Separado de Dios no podemos alcanzar absolutamente nada. Por eso es necesario que estemos unidos en común acuerdo. Ariel, gracias por estar. Gracias a ustedes por permitirme participar de un gran aporte como siempre. Y ustedes no se muevan, porque venimos con el segundo bloque y ya se suma un integrante más del abanico.
Segundo bloque del abanico Panorama de Fe. Estamos tratando un tema más que interesante que es unánimes en la unidad. Esa es la temática del día de hoy. Y me había quedado con un versículo que había compartido en el bloque anterior nuestro columnista Ariel Albarracín, que tiene que ver con el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo me voy a la Biblia en una versión que dice: qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en la armonía. Y me voy mucho más allá, me voy a la palabra bueno, que viene del hebreo, significa tov. ¿Y qué significa esto? Agradable, favorable, encantado, bueno, provechoso. Es estar unidos, pero obviamente en un común acuerdo. Es por eso que lo invitamos en este caso a Alberto Robledo aquí al piso. ¿Cómo estás, Albert? Muy bien, Cecilia, ¿cómo estás vos? Bienvenido. ¿Contento? Sí, como siempre. Yo siempre dije, una vez que lo dije, lo aclaré, este programa me encanta, el hecho de poder estar me pone feliz. Sí. Y bueno, la vez que no he podido participar, bueno, me queda dando vuelta en la cabeza todo el tiempo. Y bueno, además, algo... nunca somos conscientes a cuánta gente estamos ayudando. Exactamente. Uno desde acá tenemos toda digamos, un sentido profundo de la responsabilidad. Claro, pero de otro lado yo creo que hay mucha gente que le parece muy bien estas cosas que estamos diciendo. Sí, sí. Más, yo creo que la sociedad necesita también saber de esto. Claro. O sea, no se puede quedar la sociedad, por más que diga no quiero escuchar esto, por algún lado Dios se encarga de hacer escuchar, porque es necesario. Un tema tremendo, la unidad, lo que está faltando en este tiempo. Y yo podía pensar, decía, bueno, la unidad hay que aprenderla, como le dijo usted, hay que practicarla, pero alguien la tiene que enseñar. Claro. Y esto ya fue enseñado hace mucho, ¿sabes? Ahora, fíjate, cuando leías el texto del Salmo 133, leíste porque es real, dice, estar juntos y en armonía. O sea, tenemos que estar juntos para ponernos de acuerdo. Tal cual. Y llegar a lo armonioso que los otros, que es esta cosa que estamos charlando. O sea, nos tenemos que juntar, todos pensamos distintos, todos pensamos diferente, todos tenemos nuestros temperamentos, caracteres distintos, idiosincrasias. Eso nos lleva a pensar que tenemos que juntarnos en medio de una mesa, un café, lo que fuese, la iglesia incluso. ¿Juntarnos para qué? Para tratar lo otro en el acuerdo. Ahí nace la unanimidad. Nos juntamos para lograr la unanimidad, para empezar a mirar sobre la unidad. O sea, es un tema que tiene varias etapas para hablar, para consensuar, para discutir incluso, ¿no? De hecho, cuando hablamos incluso del matrimonio, claro, la familia. Ahí cuando cada uno viene con su historia, que la crianza de los hijos, bueno, tenemos que estar más que nunca de acuerdo, porque estamos hablando del futuro de nuestros hijos, incluso del futuro del matrimonio y de la relación. Cuando le hablas a los novios en la iglesia, a quienes también ayudamos, fíjense que delante de ustedes tienen la vida. Que no es simplemente, unos chicos dicen, pero me falta la carne para el asado, me falta el mantel pero no se trata de la fiesta, se trata de viene la vida. Y queremos ayudarte con algunos conceptos importantes, a que no le pierdas el ojo, la mirada, a estas cosas que estamos, por ejemplo, tocando ahora. Por eso la importancia de hablar de unidad, pero algo había dicho usted en el bloque anterior, que la unidad es espiritual, para que realmente podamos hablar de una unidad genuina, con nuestras diferencias, porque la Biblia también habla de diversidad, también habla de diferencias propias de cada ser humano. Pero si Dios no interviene, y es medio complicado ponernos de acuerdo, ¿no, pastor? Claro, bueno, me llevas a repetir lo mismo, del mismo texto que en el bloque anterior. Dice el apóstol, solamente que se comporten, y estoy parafraseando, como es digno del evangelio. Claro, usted dirá, bueno, pero yo no soy del palo evangélico como son ustedes. Seguramente alguno me estará diciendo, bueno, lo decimos acá para la iglesia, pero usted no queda descartado, porque esta palabra no es para sectorial, es para todos los seres humanos. Es más, esta es una carta netamente universal, es paulina, es para toda la gente que vive en este planeta, creyente o no. Nosotros lo asumimos porque amamos estas cosas y ya es parte de nuestra vida, pero está bien para ti. O sea, dice solamente que se comporten como es digno del evangelio, para que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Alberto. De eso se trata, pastor. En un mismo espíritu, dice, combatiendo unánimes, pero se agrega algo que es importante, por la fe del evangelio. Es decir, lo que dijiste en principio yo cuando dijo el Señor, si conmigo no recoges, desparramás. O sea, es el evangelio que nos enseña, y déjeme decirle, hasta nos exige
a que si vas a tocar el tema de la unidad, lo hagamos lo más bíblico posible. Tal cual. Sí, es así. Todo se debe enseñar, pastor, ¿verdad? Y Es bueno, una escuela. Es una escuela, la vida es una escuela, la vida debe ser aprendida, porque alguien la tiene que enseñar. Y de esto se encargó el Señor, se encargó Dios, de los tiempos que Él creó la humanidad, fue todo un continuo enseñarle al hombre cómo vivir, cómo llegar hasta incluso a la humanidad. Jesús, en el capítulo 17 de San Juan, enseña, yo creo que ahora lo voy a leer un poquito, si me permiten, habla de lo que es la unidad, del por qué se debe estar unido, de la importancia que le dio Jesús a la unidad entre sus dirigidos, de sus apóstoles, y no solamente de sus apóstoles, habló para toda la humanidad. El poder estar unido como Él estuvo unido en el Padre, es una cuestión espiritual. Hay que estar unido en el espíritu, buscar un punto de apoyo, Sí. como se dice, un punto en común, un eje, y ese es Jesús. Jesús fue el gran maestro, por algo decían el maestro. Realmente. Y si hoy miramos un poquito, por más que no sea como dijo usted, pastor, muchos pueden decir, yo no soy del palo, no me interesa el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, es algo universal, ¿no es cierto? Por más que no sea del palo, es conveniente escuchar la voz de Dios. Interesante. Y algo que hablabas, Alberto, y también lo citaba el pastor, estar unidos en un mismo espíritu. Claro. Qué difícil que es, Hay que qué lograrlo. difícil, hay que lograrlo. Hay que lograrlo. Pero es necesaria la intervención, obviamente la intervención divina. Estamos hablando ahora de quizás, citamos el tema de un matrimonio, el tema de una familia, ponernos de acuerdo en una institución, como iglesia también. ¿Y qué decir de un pueblo que estaba dando vueltas en el desierto? Estamos Claro. hablando de la historia del pueblo de Israel, donde Moisés tenía un peso y una carga muy pesada. Realmente se le hacía muy dificultoso, sobrellevar a un pueblo tan conflictivo también, Claro, ¿no? exactamente. Y yo quiero compartirles con ustedes esto que se logra por parte del cielo, esta intervención divina que se ve reflejada en el libro de Números, capítulo 11, versículos 16 y 17. Dice, el Señor le dijo a Moisés, junta a 70 ancianos de Israel, de los que tú sepas que son ancianos y jefes del pueblo, y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión. Diles que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo, ya no la llevarás tú solo. Claro. Seguramente hay padres de familia, hay personas que se sienten, claro, como que son los únicos que llevan esta mochila. Y es difícil compartir porque estamos hablando de una unidad espiritual. Claro. Que otros puedan compartir esa visión, ese proyecto, ese objetivo. Es necesaria la intervención del cielo. Claro, sí, porque Dios interviene, lo que estás leyendo. Es la intervención de Dios y ya esto para ponernos serios. Ahora, a lo mejor hoy no vamos a esperar que esa voz del cielo, puede llegar a ser, fuese una analogía de lo que acaba de leer Cecilia, pero tenemos el Evangelio, Claro que sí. tenemos las Escrituras que nos enseñan exactamente lo mismo que lo que estábamos recién escuchando a través de esta lectura genial y extraordinaria. Sacó el Señor del espíritu de Moisés para ponerlo en consonancia con todos los demás. Entonces, otra cosa que se me ocurre pensar cuando hablamos de la unidad o ponernos de acuerdo o tener un mismo espíritu es la palabra tolerancia. Yo tengo que aprender a tolerar. A ver, separo una cosa de la otra. La tolerancia no está para tolerar lo que es intolerable. Exacto. Lo que está mal, Está mal. está mal. Pero sí nosotros somos personas que debiéramos, y eso es lo que le falta a nuestros argentinos, lo que me falta a mí culturalmente. No quiero irme muy lejos, hablo de mi país, hablo de nuestra tierra, donde nacimos. Seguramente les pasará a todos en el mundo. Es el ámbito de generar la tolerancia, de saber que lo que vos tenés, Alberto, es lo que yo necesito. Sí. De lo que yo no tengo lo aprendo de vos o lo aprendo de vos y eso es recíproco. Sí, sí. Ahí se establece ese parangón, ese vínculo que es de Dios. Claro. Lo Tolerancia, interpreto, respeto. pero lo interpretamos desde Dios, desde la palabra de Dios. Si no a nivel secular es imposible interpretarlo. No, Claro, pastor. Por eso yo siempre, cuando uno lee la palabra de Dios, la Biblia, en todos los aspectos de la palabra, uno queda sorprendido siempre. ¿Cierto? En el caso que usted está diciendo, ya por algo
Jesús habló de la viga y de la paja del ojo ajeno, de la paja del ojo de uno y la viga que está, perdón, al revés. Lo difícil de lo que estás diciendo, en la práctica. Exactamente. Si te pegan una mejilla, trata de poner la otra. Exactamente. Entonces, amar a los enemigos. Amar a los enemigos. Sí. Bueno, pero si uno mira primero la viga que tenemos en el ojo, no podemos poner de acuerdo, digamos, con el otro. Porque siempre nos creemos superior, que lo mío, yo soy infalible, y no es así. Si yo veo lo poco que tiene el otro y veo lo mucho, ahí me pongo de acuerdo. ¿Te acuerdas del tema de la ofrenda? Dice, antes de dar la ofrenda, ponte de acuerdo con tu hermano para que tu ofrenda la que damos. Claro. Digámosle a la gente, nuestro método de culto también nos ofrece la posibilidad de poder expresarnos en ese sentido, damos la ofrenda, cantamos al Señor, un montón de cosas que es tan particular y que las practicamos. Pero dice la Biblia, si vas a dar la ofrenda, aunque esta sea muy exigente de tu parte, ponte de acuerdo con el que está en desacuerdo, para que tu ofrenda, la que vas a dejar en el altar, tenga razón de ser. Claro, sea aceptado, exactamente. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Lo que significa la unidad. Exacto. Y eso es lo que falta, no solamente a nuestra sociedad, al mundo entero. Claro, por supuesto. Al mundo, al hombre. Sí, le sí, falta al hombre. la enseñanza de Jesús. O sea, el evangelio le falta. Vos mencionaste hoy, creo que también Cecilia, la perfecta unidad, ¿dónde la hallamos en las Escrituras? Desde el principio en la Trinidad. Exactamente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una perfecta unidad. Ahora En ningún momento se contradice, ¿no? En ningún Todo el momento. tiempo alineados. En ningún momento, por supuesto. Mire lo que dice Jesús en el versículo 27 del capítulo 17 de San Juan. A ver. Vean el 22 primero. Sí. Ya que tocó ese tema, voy a leer esa parte. Dice, la gloria que me diste, Jesús hablando, sí, por sí. la humanidad, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Claro. Y el 23, pastor, A dice, ver. yo en ello y tú en mí, completando, Claro. para que sean perfectos en unidad. O sea, que la unidad te hace perfecto. Exactamente. ¿Qué tal? Para que sean perfectos en unidad, y bueno, y termina, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me O has sea, para que yo sea perfecto, debo decir que vos sos mejor que yo. por supuesto. Así se establece. Es el Reconocer reconocimiento. que el otro es mayor que uno. Es reconocerlo. Ahí te generas en lo perfecto. Exactamente. Por Yo eso te reconozco que agradecemos. aquel tiene, es más grande y lo bendigo porque es mayor que lo que yo Sí, claro. creo pensar de mí. Lo acaba de decir eso el de la ofrenda. Claro. ¿No es cierto? Y de hecho, cuando Jesús dice, demuestran que están unidos, ¿no? Para poder demostrarle al mundo que el Señor está con nosotros, pero ¿por qué? A través de nuestros testimonios de unidad. A veces, ¿cómo vamos a poder decirle al mundo que está en violencia, que está ensimismado, si nosotros, como iglesia, no nos ponemos de acuerdo, Claro. teniendo al Espíritu Santo que de alguna manera hace que estemos en un mismo espíritu, con un mismo objetivo? Es parte de esto de amarnos unos a otros. Exactamente. Es toda una enseñanza que uno no puede dejar pasar de alto. Conozcamos o no conozcamos a Dios, es importante aceptar esto porque no lo va a cambiar la humanidad ni por 3000 años más. Esto está hablado, Dios ha hablado y dijo, esto es así. Y hablaste del amor. Claro, y sí. el pastor recién mencionaba el tema de la tolerancia. Y si hablamos de amor, ¿cuánto abarca, no? Para que Claro. podamos generar la unidad. Sí, sí. Estamos hablando de la tolerancia, estamos hablando del respeto, Claro. entender que el otro piensa diferente, que es distinto. Es diferente. Hay un punto más, si te puedo ver. decir acá, en el versículo 11 del mismo capítulo, San Juan 17, dice, y ya no estoy en el mundo, decía Jesús, más estos están en el mundo, por los discípulos, por aquellos que creyeron por la palabra, todo, están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hablando siempre de la unidad. O sea, lo importante de estar en Dios para que seamos guardados, hay muchos espíritus. Hay un solo Dios, hay un solo espíritu, pero en el mundo hay muchos espíritus. Por eso es necesario llegar a Jesús, llegar en Dios a esta unidad. No hay otro, es el eje de la humanidad para llegar a la unidad. ¿Estás preparado para la unidad? ¿Estás solícito? Bueno, de esto vamos a hablar en el próximo bloque, así que no se muevan. Seguimos con el abanico Panorama de Fe.
último bloque del abanico Panorama de Fe, por supuesto, recordándoles que pueden ver este mismo programa y todos los anteriores en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Iglesia Emanuel Pinamar. Allí pueden ver no solamente el abanico, sino que también pueden ver diferentes encuentros que hemos tenido en nuestra iglesia, ubicada en De la Trucha 1817, aquí en el barrio San José de la ciudad de Pinamar. Y recuerden, tienen las puertas abiertas si desean visitarnos, si desean buscar un consejo, buscar oración o simplemente poder conocernos. Estamos, recuerden, De la Trucha 18-17, nuestros días de reunión, martes, jueves y sábados a partir de las 20 y 30 horas, los domingos a partir de las 10. Dicho esto, seguimos hablando de unidad, de estar unánimes en la unidad, nada más ni nada menos que eso. Pero algo te había tirado el bloque anterior y tiene que ver con el trabajo, el esfuerzo que tenemos que hacer para lograrla y fundamentalmente estar predispuesto para ello, ¿no es así? Sí, así claro. Vos sabés que en Efesios capítulo 4, yo lo tengo aquí agendado, habla un poco, o habla suficiente, sobre esto que estamos tratando. Primero quiero decir que ha sido un programa muy valioso Estamos haciendo un tema que justamente no termina aquí con nuestro final del programa. Esto es un tema muy fuerte, delicado y extenso. Que hay que trabajarlo, hay que mucho. Y seguramente va a haber tela para cortar para otro tipo de programas que hablen de lo mismo, para poder agregar temas como que me parece que hace bien a la sociedad a estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? El apóstol Pablo, siempre, me gusta el apóstol porque cuando él hace estos tipos de calificativos, se pone en la primera persona en sus cartas o en sus epístolas. Él escribe y se pone en primera persona. Como en primera persona se trata, dice capítulo 4, yo pues, dice el apóstol, preso en el Señor, os ruego, hace una rogatoria para todos nosotros, a los lectores, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego alega o acota con toda humildad, cosa que nos está faltando mucho a nosotros, mucha humildad, mucha mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia, tal vez la tolerancia, pudiéramos agregarlo poniéndolo entre paréntesis, los unos a los otros en amor. El amor es cubre todo, indispensable. Verso 3, y sobre esto vamos a mirar un poquito. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Permítanme que lo pueda reiterar. Solícitos, teniendo solicitud. Hay que trabajarla, hay que amasarla, hay que elaborarla, hay que ponerle todas las pilas y todos los condimentos a este tema. Solícitos ya no dice en el armado de la unidad, sino en la guarnición. Una vez que lo logramos, que nos costó tanto, tenemos que consolidarla. Así quiere decir esto, del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es lo que nos vincula a los seres humanos. Cuando estrechamos el vínculo, y valga la redundancia, de la unidad que hemos logrado y que tanto tiempo nos ha llevado, ahora debo ser yo el cuidador de esa unidad. Claro. Debemos defender la unidad. Y ahí habían algunos tips, ¿no? Como quien dice, marcados en estos versículos. Habló de tolerancia, habló de amor, habló de respeto. Esas cuestiones que tenemos que nosotros tener en cuenta a la hora de buscar la unidad, poder estar de acuerdo. ¿Y qué decir cuando hay que, claro, pedir perdón? Y el orgullo es más fuerte que nuestro deseo de ser unánime, ¿no? Es una cosa para empezar a trabajarla, lo que estás diciendo. Que es difícil, es el comienzo. Claro. Exactamente. En la unidad casualmente florecen todas esas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí es donde también se aprenden a permanecer en unidad. Por eso siempre me quedo con la palabra de Jesús, ¿no? Que estando en Él, ¿no es cierto? La unidad se llega a la perfección solamente con el Espíritu de Dios. Ustedes recuerdan que si vemos a dos escribientes importantes de la Biblia, del cual hoy hemos mencionado mucho de uno, que es Pablo, el otro es Pedro. Los dos tienen dos caracteres totalmente difíciles. Sí. Se pelearon, discutieron. Claro. La Biblia lo expresa. Lo expresa, claro. Y fíjense que pareciera, le voy a decir en estos planos, el Señor dejó pasar varias hojas de las Escrituras, los dejó solos, entre comillas, para que aprendieran a arreglar la situación, porque el Señor se pudo haber manifestado como en Números, se le manifestó a Moisés, lo dijiste vos, y no pudo haber bajado también el espíritu y decir, muchachos, ustedes están haciendo... Los dejó para que ellos se sinceraran y pudieran corregir lo que era deficiente, y lo lograron. La bendita libre albedrío que a veces decimos, ¿no? La posibilidad que Dios estamos nos da hablando, discúlpeme lo que voy a decir, de dos tipos
que tenían caracteres Fuertes, muy sí. fuertes, temperamentales. Pastor, y lo lograron. pero había, disculpen, pero había un eje ahí en todas esas cosas. Podían estar separados Sí, o sí. haberse, ¿cómo se dice?, cuestionado ciertas cosas Mucho, entre ellos, mucho. pero había un eje que era el Espíritu de Dios. El espíritu. Y es el que interviene en esta cosa. Ahora, Y que es cuando en el final uno alaba al otro y viceversa, se halagan entre ellos. Se reconocen, Claro, ¿no? Cada uno reconociendo. Por Que supuesto. es parte también de lo que deberíamos involucrar para hablar de unidad, Claro. reconocer lo bueno que tenemos en nuestro hermano. ¿Cuántos ingredientes, Sí, bueno, y yo tengo un par más de ingredientes para poder generar la unidad perfecta, como venimos hablando. Está en el libro también de Filipenses. Vínculo perfecto. El vínculo perfecto, estar de acuerdo, qué difícil. Sí. Pero bueno, acá estamos dando algunos ingredientes. Filipenses capítulo 2, voy a leer varios versículos donde también hablamos de alguien que se ha demostrado con total humildad y estamos hablando del propio Jesús. Versículo entonces 3 en adelante, dice, no hagan nada por contienda. Es decir, ¿por qué nos unimos? Por contienda ya estamos mal. Ese no es un ingrediente que deberíamos tener en cuenta. Dice, o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Exactamente, lo que decíamos hoy. Decía Es Jesús, difícil, me dejé agregar esto, cuando le preguntaron quién es el mayor, le dijeron a Jesús. El mayor es aquel que sirve a los demás. De hecho, hablábamos del tema de las individualidades. A veces preferimos hacer las cosas solos porque estar custodiando que otro lo haga, yo creo que lo hago mejor. Bueno, acá la palabra dice que tenemos que considerar al otro como superior a nosotros mismos. Sigo. Sí. Dice, no busquen nada, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Cuando hablamos del orgullo, que es a veces lo que terriblemente impide que nos pongamos en acuerdo, en unidad, bueno, acá tenemos el claro reflejo de Jesús, que Él dice, siendo Dios, no se aferró a eso, ¿no? Hay pueblos que se han levantado en medio de la unidad. Para esto yo hubiera necesitado, para opinar, a nuestro analista, Ariel, que es el que nos pone siempre en situación de conocimiento en estas cosas. Pero voy a animarme a decir esto. Países, por ejemplo, como Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron devastados, con ese muro que dividió Berlín de Bonn, del oriental del occidental, ¿no? Bonn, capital de Rusia, en la mitad de la otra Berlín, capital de Alemania, destruida, pero un país quedó desnaturalizado. Y la historia dice o reza que el pueblo se puso de acuerdo y trabajaron, mirá qué importante lo que voy a decir, trabajaban 2 horas de las 8, trabajaban 10, 2 horas trabajaban para el Estado, Claro. para recomponer la actitud de un pueblo que estaba totalmente devastado por la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler no solo mató a 6 millones de judíos, sino que devastó su propia nación, entre otras naciones también, que él se encargó de devastar. Trabajaron. Y hoy Alemania, al paso casi de 50 años, después de esa guerra que conmovió a la historia de la humanidad, hoy sigue siendo Alemania una gran potencia. No nos olvidemos también de los coreanos, de los mismos chinos, que se levantaron de la desidia para ser los pueblos que hoy son. ¿Quién puede discutir lo que es China hoy en el mundo? No, por supuesto. ¿Quién puede discutir lo que es Corea del Sur hoy para el mundo también? De cómo se levantaron, se pusieron de acuerdo en medio de la nada para empezar a recomponer algo que estaba totalmente decaído, ¿no es cierto? Nosotros podríamos también en Argentina, hablando ahora como argentinos, ¿no? Dejar, si algo tenemos que disociar, disociemos ese pensamiento que nos separa, para empezar a unirnos un poco más, para que en el Parlamento hablemos las cosas que se tienen que hablar, para que en el Parlamento, que es donde pueden parlotear las personas que más saben, puedan también escuchar la voz de Dios, para empezar nosotros ya a discutir menos y dejar que Dios empiece a obrar a través de los ministerios para traer bendición al país, un país que por naturaleza Dios lo ha bendecido de punta a punta y tal vez sea una de las tierras más ponderables que tiene este planeta, ¿no? Y no pudiéramos estar ahora tan separados como lo estamos, solamente por no ponernos de acuerdo. Tal cual. Por eso hoy queremos hacer una oración y pedirle a Dios que intervenga, dejando el orgullo, dejando quizás no soy de tu religión, acá no estamos hablando de religión, estamos pidiendo la intervención al cielo para generar esta unidad.
Es cierto. Yo quiero hablar, como lo hacemos siempre, antes del cierre del programa, sobre este tema que no es interesante solamente, es muy, pero muy importante. Señor, te damos tanta gracia por permitirnos decir estas cosas, hablar de estas cosas con tanta naturalidad, como decíamos en el principio, cada vez que empezamos un programa lo hacemos orando, para apelar a la gracia, para acercarnos y recostarnos a ti, Señor, y tener libertad para expresarnos con la naturaleza que lo estuvimos haciendo durante todo este programa y como lo hacemos durante todos los otros programas, Señor, que nos auxilia a través de tu gracia a decir lo que sentimos de corazón. Porque no decimos algo que nos parece a nosotros. No estoy diciendo algo que me parezca a mí o que me parece a mí. Hablamos algo que es coincidente a tu palabra. Señor, queremos pedirte por un país distinto, queremos pedirte por una sociedad diferente, queremos pedirte por un pueblo mucho más unido. Es decir, cuando hablamos de unidad, que el pueblo pueda conocerte a ti, que el Evangelio al fin sea conocido por todas las familias y todas las familias de punta a punta de esta tierra maravillosa pueda desear conocerte a ti. Tan simplemente esto de oración, Señor, que la Argentina, Señor, y los argentinos podamos abrir nuestro corazón a ti y nuestros ojos también en este momento difícil que vive esta sociedad de separados, esta sociedad, Dios mío, con tantas urgencias, esta sociedad con tantas grietas de nunca acabar. Por única vez, por esta vez, el pueblo argentino, nuestra nación, Señor, empezando por nosotros, podamos abrir los ojos y nuestro corazón. Es el principio para tener ese acuerdo, para lograr esa tan ansiedada unidad y esa tan anhelada también paz que los argentinos nos merecemos. Padre, es una oración, un clamor que emerge en lo profundo del alma y podemos darte las gracias en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a creer que quizás arrancaste este programa mirándolo, sintiéndote en tus sentimientos fraccionados, las relaciones con tus hijos, con tu matrimonio, con tus padres. No hay unidad. Bueno, creamos que a través de esta oración es el puntapié. Dijimos que hay que trabajar y mucho para generarlo todos los días y fundamentalmente darle intervención divina, darle intervención a Dios para que esta unidad sea constante, que te puedas poner de acuerdo en aquellas cuestiones que por ahí se complican. Y nosotros te invitamos a que puedas escucharnos también a través de la radio. Estamos todos los miércoles a partir de las 19 a 20 horas en la 99.1 FM Energy. Los jueves estamos a partir de las 4 de la tarde con la Rocola Gospel, 2 horas de pura música con buen contenido y por supuesto a través de las redes sociales que nos buscás, por ejemplo, en el Facebook como MCIM Emanuel Pinamar y si no también a través de nuestro canal de YouTube Iglesia Emanuel Pinamar. Allí también podés ver todos los programas del abanico Panorama de Fe. Saludamos, ya nos despedimos. Alberto, gracias. Es un gusto como siempre. Muy bien. Gracias. Pastor, gracias también. Un placer de siempre. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en la próxima edición, por supuesto, aquí en el abanico Panorama de Fe, el canal 3 de Pinamar.